Buenas tardes. Como ven, el tema de la charla de esta tarde es el de la evolución del lenguaje, que es un tema que hasta no hace mucho no se consideraba un tema digno de estudio científico. Se consideraba más bien un entretenimiento especulativo que estaba más en mano de los filósofos, con todos los respetos para los filósofos, pero que ni siquiera los lingüistas y mucho menos los biólogos lo tomaban realmente como un tema que se pudiera abordar desde un punto de vista científico. ¿Por qué era eso lo habitual? Pues fundamentalmente porque a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX proliferaron mucho las propuestas, las teorías aparentemente científicas sobre lo que entonces se llamaba el origen del lenguaje en la especie. Pero se trataba de aproximaciones fundamentalmente especulativas, sin ningún tipo de contraste científico, empírico, que las hiciera falsables, que es la propiedad que debe tener todo lo que quiera parecerse a una hipótesis científica. De hecho, el tema del origen del lenguaje cayó en descrédito en los círculos científicos y es bien conocida la anécdota de la Sociedad Lingüística de París, una de las instituciones punteras en la lingüística de finales del siglo XIX, que directamente rechazaba sus estatutos, puso que no se aceptaba ninguna comunicación, ninguna publicación sobre el origen del lenguaje, precisamente por ese carácter especulativo, gratuito, a veces fantasioso, que tenían las propuestas que se hacían y que distraían de la verdadera ciencia lingüística, que era empírica, que era en esa época fundamentalmente la lingüística histórica y la dialectología. Y esto ha permanecido así pues, durante buena parte del siglo XX. Las grandes escuelas lingüísticas se han mantenido al margen del asunto de la evolución del lenguaje por considerarlo de poco interés científico. Sin embargo, en los últimos 15, 20 años las cosas han cambiado bastante, ¿sí? Ahora hay conferencias, congresos, publicaciones, revistas que abordan, que albergan, ¿sí? Artículos y comunicaciones y conferencias y ponencias sobre la evolución del lenguaje. Ahora ya no se habla tanto del origen del lenguaje, sino de la evolución de la facultad del lenguaje en nuestra especie. ¿Qué ha pasado para que esto vuelva a considerarse científico y que, por ejemplo, aparezca en una charla de Zaragoza Lingüística, donde hacemos divulgación científica, divulgación de la ciencia del lenguaje? Pues lo que ha pasado es que en los últimos 20 años, por redondear, se han encontrado de nuevo o ha empezado una relación fructífera las dos ciencias que tienen que ocuparse de la evolución del lenguaje, como es, por una parte, la biología, que, como saben, es la ciencia que estudia la estructura, el desarrollo y la evolución de los órganos y de los organismos que integran esos órganos, y la lingüística, que es la ciencia que estudia la estructura, el desarrollo y la evolución de las lenguas humanas. A eso que algunos llamamos biolingüística y que ha surgido en los últimos años es lo que explica que esta disciplina, de nuevo, este asunto se pueda abordar con cierta garantía científica. Y hablando de biolingüística, de la mezcla, de la colaboración entre biología y lingüística, es muy oportuno presentar ahora a nuestro ponente que encarna perfectamente lo que es la biolingüística, puesto que Antonio Benítez, que es profesor de la Universidad de Huelva, es biólogo y es lingüista, ¿sí? Creo que comenzó su trayectoria como biólogo, estudió biología, hizo la tesis doctoral en biología, una cosa de plantas, si no estoy bien informado, y a la vez también estudió filología eslava, ha traducido poetas polacos, ha estudiado a Chejov y los grandes clásicos rusos, un hombre polifacético, como ven, y también hizo una tesis doctoral de lingüística sobre un tema central en la investigación actual, que son los genes del lenguaje. El libro que salió de la elaboración de su tesis doctoral, titulado Los genes del lenguaje, es una obra de referencia mundial, ¿sí? Es decir, es una obra fundamental para quien quiera entender algo sobre qué genes y qué tipos de interacciones entre genes son los responsables en última instancia de
maravillosa facultad que tenemos todos de hablar. Así que, en presencia de la persona probablemente más adecuada en España y en buena parte del mundo para hablar de este tema, le cedo la palabra al profesor Benítez. Muchas gracias, José Luis. Yo creo que, en fin, te has excedido en los elogios como siempre y no es un lugar común. Pero bueno, espero que la charla sea interesante y por lo menos el tema sí lo es, ¿no? Bueno, es un tema amplio y muy atractivo y yo, en fin, he organizado un poco la charla, voy a presentaros aquí el esquema. Básicamente lo que haré será presentar el problema. El problema no es solo la evolución del lenguaje, sino sería un tema demasiado amplio para tratar en una hora, sino específicamente una defensa de por qué solo nuestra especie tiene lenguaje. El lenguaje tal como lo describen los lingüistas y tal como estáis acostumbrados a conocer, a tratar y a discutir en clase de lingüística, ¿no? Con esas propiedades concretas. Aprovecharé para presentar una serie de herramientas que efectivamente hoy tenemos para analizar este problema que, como bien ha explicado José Luis, durante mucho tiempo ha estado reducido al ámbito de la pura especulación. Eso nos va a llevar necesariamente a preguntarnos por las capacidades comunicativas en otras especies, pero para llegar a la conclusión de que en principio no son de mucha ayuda en la resolución de esta pregunta. Y lo mismo sucederá en el caso de los indicios fósiles. Existen, pero tampoco nos ofrecen una respuesta concluyente a la pregunta inicial que nos hacemos y sobre la que va a tratar esta conferencia, ¿no? La solución, a mi modo de ver, pasa fundamentalmente por dos cosas, ¿no? En primer lugar, por plantearse realmente qué es la evolución, cómo funciona la evolución y qué está evolucionando en el caso del lenguaje. Y eso, en buena medida, supone replantear el origen y la evolución del lenguaje en términos de la evolución del sistema de computación, es decir, el mecanismo que utilizamos para combinar palabras y generar oraciones. Haciendo eso, por un lado, encontraremos nuevos indicios fósiles de esta facultad y probablemente nuevos indicios comparados en otras especies, y también los indicios que anteriormente parecían poco concluyentes, pues realmente lo serán, pero a la luz de este nuevo enfoque, ¿no? Y básicamente esas serán un poco las conclusiones, que además se traducirán en la respuesta que yo creo más adecuada a esa pregunta inicial, y es que efectivamente solo nosotros tenemos esta capacidad, lo cual no quiere decir que no haya continuidad evolutiva y que encontremos componentes del lenguaje humano en otras especies vivas y extintas. Un poco esa será la conclusión de la conferencia, ¿no? Bueno. El problema básicamente que nos estamos planteando es dónde situar el lenguaje humano en esta especie de árbol filogenético de los sistemas de comunicación en la naturaleza. Aquí lo tenemos situado. En principio este árbol es intuitivo. Todos pensamos que el lenguaje es una herramienta de comunicación y por tanto debe estar en algún lugar en esta secuencia de hechos evolutivos que van desde formas muy primitivas de comunicación hasta esta herramienta sofisticada que nosotros tenemos. La pregunta que también nos vamos a hacer es tratar de determinar qué tipo de capacidades tenían especies de homínidos extintas en ese sentido, y si eran como las nuestras o realmente debemos esperar algún tipo de diferencia cualitativa con lo que nosotros somos capaces de hacer. Bueno, como os decía, ¿no? Hay una serie de herramientas que nos permiten tratar este problema de una manera más científica, más sistemática, más productiva que lo que sucedía hace 50 años y por supuesto hace 100 años, ¿no? Básicamente esas estrategias pasan por buscar facultades que sean homólogas. Homóloga es un término que se utiliza en biología para hacer referencia a una estructura o a dos estructuras presentes en dos especies, pero que tienen un antecesor común. Por supuesto, el segundo tipo de indicio pues son los indicios de tipo fósil, es decir, restos que podamos encontrar asociados a especies extintas, pero que ilustren de alguna forma el itinerario evolutivo seguido por el lenguaje. Es verdad que hay otras herramientas auxiliares, pero también proporcionan bastante información acerca de esta cuestión. Por ejemplo, el propio análisis de las lenguas actuales y especialmente de ciertos sistemas que encontramos asociados a ciertas condiciones sociolingüísticas especiales como las lenguas criollas, lo que nos dice la propia teoría lingüística sobre aquellas propiedades que encontramos sistemáticamente en todas las lenguas humanas. Todos los estudios actuales acerca de adquisición del lenguaje, aunque, en fin, esto hay que tener cuidado porque no podemos asumir sin más que el desarrollo del lenguaje en el individuo recapitula el desarrollo del lenguaje en la especie. Aún así, efectivamente, hay datos que son interesantes y que podemos utilizar para esta discusión evolutiva, ¿no?
Por ejemplo, todo lo que sabemos hoy acerca de patologías del lenguaje. Hay trastornos en los cuales observamos una regresión que nos conduce a una capacidad lingüística que podríamos llamar atávica, es decir, que probablemente o estaríamos tentados de pensar que se parece a lo que otras especies de homínidos pudieron tener, o que incluso se parecen a lo que otras especies de primates son capaces de hacer, bien en la naturaleza o bien en condiciones experimentales. En fin, simulaciones computacionales, etc. Pero bueno, básicamente son las dos fuentes de información fundamentales. No es un problema baladí determinar cuáles son las facultades que debemos buscar en otras especies vivas o, en otras palabras, con qué capacidades o con qué facultades vamos a comparar el lenguaje humano. Y, por supuesto, tampoco es sencillo determinar qué tipo de indicios fósiles debemos buscar. ¿Son huesos? ¿Son restos de escritura? ¿Son restos del propio lenguaje? En el primer caso, efectivamente debemos ir a la naturaleza y ver qué son capaces de hacer otras especies vivas. Pero antes, seguramente deberíamos repensar o replantearnos o caracterizar con más detalle qué es exactamente esa facultad que vamos a buscar en otras especies y cómo vamos a caracterizarla. Es decir, caracterizar el lenguaje, supongo que eso ya José Luis y Mami nos habrán dado bastante la lata, ¿no?, sobre qué es el lenguaje, qué propiedades tiene, y que es una simplificación seguramente decir que es simplemente un código, un sistema de comunicación. Aquí, por ejemplo, tenéis lo que puede ser un consenso acerca de las propiedades que tiene la facultad del lenguaje humano. Es un sistema de representación y, en último término, de comunicación que utiliza símbolos, pero símbolos combinados de una cierta manera. No son símbolos que se combinen linealmente, sino que esos símbolos se combinan formando estructuras susceptibles de un análisis más complejo y además se pueden combinar indefinidamente o de forma recursiva, ¿no? Esas estructuras pueden o reciben una interpretación semántica compleja, en el sentido de que el propio significado lingüístico es composicional, ¿no? Resulta de la combinación de símbolos y, a su vez, la propia estructura en que se combinan aporta una parte del significado de las oraciones. Y luego tiene una serie de propiedades formales que claramente nos alejan de esa idea de las oraciones como cadenas de palabras. En fin, supongo que eso es algo que conocéis, ¿no? Esas secuencias finalmente se exteriorizan normalmente a través del aparato fonador, es decir, generamos sonido que oímos, pero en algunas personas eso se hace a través de un canal visual o gestual visual. Son secuencias de gestos que se observan visualmente. En fin, y luego hay otra serie de propiedades que no. La clave probablemente está en buscar qué propiedades de estas que entendemos que son nucleares en el lenguaje humano definen o podemos encontrar en otros sistemas de comunicación en la naturaleza. Algo así, por ejemplo. Buscando en cada uno de estos sistemas esas propiedades, podríamos quizás seleccionar tres, ¿no?, que necesariamente deben aparecer y deben hacerlo además de forma conjunta. Una es la idea del simbolismo, otra sería la idea de la sintaxis, es decir, la capacidad de combinar esos símbolos de cierta manera, y la tercera pues sería la idea de la composicionalidad del significado lingüístico. En lo que se refiere al primer caso, y yo por supuesto no voy a entrar en detalles, ¿no?, hay indicios de algún tipo de simbolismo primitivo en algunas especies de primates. Por ejemplo, aquí tenéis este tipo de monos que emiten diferentes tipos de sonidos en respuesta a diferentes tipos de predadores. Haciendo un importante esfuerzo de imaginación, uno podría asignar o establecer un paralelismo entre esos ruidos y palabras, en el sentido de que son asociaciones más o menos arbitrarias de sonidos a un supuesto significado que, por otro lado, es difícil saber cuál es decir, no hay una asociación unívoca entre ese sonido y un significado concreto, porque ¿qué significa este ruido? Que viene un águila, baja del árbol, porque evidentemente el animal viene desde el cielo y los monos huyen por el suelo. En lo que se refiere a la sintaxis, por ejemplo, tenemos este tipo de combinaciones de sonidos y los que estudian el canto en las aves pues describen estas combinaciones en términos de estrofas, secuencias, sílabas e incluso hacen un análisis de este tipo que cuando uno lo ve inmediatamente piensa pues en un árbol sintáctico, ¿no? Pero claro, eso también es un poco engañoso porque lo que hay que preguntarse es qué capacidad de combinación hace falta para generar este tipo de cosas con independencia del aspecto formal que uno le dé al final.
Y se supone, porque yo no soy un experto en esto, ¿no?, que basta una pura sintaxis concatenativa para generar este tipo de secuencia, y no es eso lo que vamos buscando, puesto que las oraciones no son cadenas de palabras, son algo más, formalmente. Pero en fin, existe una capacidad combinatoria en la naturaleza, igual que puede que exista una capacidad simbólica. Y seguramente lo que no encontramos es esto, es decir, la capacidad de otras especies de crear significado a base de combinar unidades de significado menor. Eso lleva a un problema que se suele conocer como el problema de la discontinuidad evolutiva del lenguaje. Lo podemos ir formulando, ¿no?, un poco más detalladamente de esta forma. No hay nada parecido al lenguaje en la naturaleza, ni en términos de complejidad computacional. Hemos visto que esas secuencias de sonidos son más fáciles de generar, o la capacidad de combinación que hace falta es menos productiva o menos potente, si queréis. Y tampoco, evidentemente, existen una complejidad simbólica como la que encontramos en el lenguaje. El problema, además, es que allí donde hay indicios de simbolismo, sucede que se trata de especies con las que estamos menos emparentadas filogenéticamente, es decir, estos monos están mucho más lejos de nosotros que los chimpancés o los orangutanes. Es verdad que en condiciones experimentales, no en la naturaleza, estos primates tienen una capacidad mucho mayor de aprender símbolos, ¿no? Y de hecho seguramente también os han hablado de esto, ¿no? Este tipo de monos, ¿no?, por ejemplo, estos chimpancés, que son capaces de generar este tipo de oraciones, pongámosle comillas si queréis. Claramente son capaces de aprender asociaciones arbitrarias entre, en este caso es lengua de signos, la que usan los sordos, y significados, y de combinarlos de forma productiva. No está claro por qué lo hacen, si es un simple proceso de estímulo-respuesta, es decir, al mono le dan comida o dulces y hace ese tipo de cosas. Y desde luego lo importante es que de nuevo estamos ante una capacidad combinatoria que no es técnicamente la que nosotros utilizamos. Aquí sí estamos también ante una concatenación de palabras, si queremos llamarla así, en este caso signos, que generan un significado complejo, pero que de nuevo estas cadenas no tienen las propiedades que encontramos en las oraciones del lenguaje natural. Y lo que se refiere a la capacidad de computación, pues hemos visto que aparece en aves que están mucho más alejadas de nosotros todavía que los primates. Y es verdad que en condiciones experimentales estas aves en el laboratorio también parecen capaces de superar esa capacidad que normalmente observan o presentan en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, hay una serie de controvertidos experimentos con estorninos que parecen sugerir que pueden ser capaces de distinguir o tener en su cabeza dos tipos de gramática. Esta, que es la que hemos visto sistemáticamente en otras especies, la concatenación, y esta, que no voy a entrar en detalles, ¿no?, que sería una gramática recursiva, es decir, capaz de ir añadiendo nuevos motivos, por no llamarlo cláusulas, ¿no?, a una estructura que está en proceso de crecimiento. En fin, el problema es que estas especies se separaron de nosotros hace millones de años, cientos de millones de años. Y esperamos que las capacidades más parecidas a las que son necesarias para el lenguaje estén presentes en las especies más emparentadas con nosotros, las que se separaron hace menos tiempo. Bueno, este es el problema entonces de la discontinuidad. ¿De qué evoluciona el lenguaje si no observamos cosas parecidas en nuestros parientes más próximos? ¿De verdad el lenguaje evoluciona de una manera darwiniana, por modificación pausada y prolongada en el tiempo de un rasgo original, un sistema de comunicación, si queréis? ¿Y cuál es eso? ¿De verdad es la comunicación la forma de exteriorizar o es la cognición, la forma de pensar? Son preguntas que están ahí, pero que son importantes, lógicamente, para el problema o la pregunta general que nos estamos planteando. En lo que se refiere a los indicios fósiles, pues la situación es parecida, es decir, no hay una respuesta concluyente que podamos encontrar excavando el suelo y buscando este tipo de indicios. Bueno, hay muchos tipos de indicios, algunos más razonables y otros menos concluyentes, y yo voy a presentarlos rápidamente, ¿no? Nosotros en realidad lo que querríamos encontrar es algo así, ¿no? Es decir, un indicio directo del lenguaje, ¿no? Hay una oración en algún tipo de código primitivo donde pudiéramos analizar lingüísticamente, pero obviamente eso no existe, el lenguaje no fosiliza y por eso tenemos que recurrir a indicios indirectos,
Y el problema de los indicios indirectos es que obliga a inferencias que muchas veces no están fundadas o que no son legítimas desde un punto de vista científico. Bueno, las vamos a presentar un poco para que veáis qué aspecto tiene eso. Un primer tipo de evidencias son posibles restos de protolenguaje o de lenguaje primitivo o de estadios anteriores en la evolución del lenguaje que estuvieran presentes en las lenguas de hoy, en las lenguas de hoy en día. Por ejemplo, no da tiempo a... En fin, no es que... Por ejemplo, esta propuesta, ¿no?, de Jackendorf, para el cual estas propiedades que encontramos hoy, o estas características, si queréis, que encontramos hoy en las lenguas actuales, realmente son un residuo de cómo fue el lenguaje en etapas anteriores en la evolución. Un lenguaje que básicamente lo que hacía era, o cuya sintaxis lo que reproducía era la semántica inherente, ¿no?, a una oración. Y que básicamente sería una sintaxis de tipo concatenativo, como precisamente encontramos en otras especies de primates. En fin, es una propuesta, y es una propuesta que se basa no solo en estas propiedades, sino también en otro tipo de evidencias sintácticas, ¿no? Por ejemplo, la existencia de constituyentes dentro de la oración que no tienen aparentemente un lugar fijo asignado y que su posición es intercambiable. En fin, es una propuesta, pero evidentemente es una propuesta bastante especulativa, o si queréis, sobre la que la biología no tiene nada que decir, y efectivamente, como dijo José Luis, estamos ante un problema fundamentalmente biológico. Bueno, un segundo intento de aproximarse a estadios anteriores, viajar en el tiempo, si queréis, hacia atrás, ha sido ¿no? Que podríamos llamarlo, o se suele llamar, el sueño de Jespersen, ¿no? Aplicar los principios de la lingüística histórica a la reconstrucción de la protolengua que supuestamente habrían hablado los primeros seres humanos. Es decir, retrotraerse en el tiempo a partir de la diversidad actual y alcanzar, ¿no?, una protolengua y, por tanto, dedicarse a analizar las propiedades que esa protolengua tendría y determinar si son las mismas que seguimos encontrando hoy en las lenguas actuales o encontramos que efectivamente era una lengua diferente, cualitativamente diferente a las lenguas que hablamos hoy en día. Bueno, tampoco puedo entrar mucho en detalle, ¿no?, pero eso tiene importantes problemas que están relacionados con la propia metodología que utiliza la lingüística histórica. Básicamente, el hecho de que, aplicando el método neogramático, si queréis, este viaje en el tiempo termina muy pronto, ¿no? Como mucho, pues 8.000 años antes del presente, en el caso de algunos fila, ¿no?, por ejemplo, el afroasiático. Y eso no está mal, pero no nos dice mucho, porque queremos viajar mucho más atrás en el tiempo, por lo menos 100.000 años antes del presente, o más, si queremos analizar qué sistemas de comunicación, qué protolenguajes o protolenguas hablaban otras especies de homínidos. Eso además complicado por el hecho de que llega un momento en que probablemente lo que estamos observando, o es difícil determinar si lo que estamos reconstruyendo es heredado, es decir, está presente en la protolengua, o bien es producto de la convergencia lingüística y del préstamo lingüístico. Bueno, y hay muchas razones que justifican eso y que, sobre todo, a mí me interesan, que apartan o separan bastante la evolución lingüística de la evolución biológica, con la cual se ha intentado hacer un paralelismo en muchos casos forzado, ¿no? Por ejemplo, la tasa de cambio lingüístico no siempre es constante, mientras que la tasa de mutación en el ADN es constante porque depende de factores ambientales. El cambio lingüístico puede no ser direccional, y el cambio biológico siempre progresa, no hay vuelta atrás en la evolución. Es decir, nunca los dinosaurios volverán a aparecer de los mamíferos. Como os digo, hay un momento en el que muchos rasgos lingüísticos son resultado de la convergencia debida al contacto y no son resultado de la herencia de un antecesor común, ¿no? E incluso todo esto está basado básicamente en los cognados, aunque es verdad que hay intentos de hacer lingüística histórica profunda, muy atrás en el tiempo, utilizando rasgos sintácticos. Aún así, llega un momento en que lo que se está reconstruyendo no se sabe bien qué es, si algo heredado, algo prestado, y sobre todo el viaje sigue siendo insuficiente, ¿no? Pues estos intentos no llegan más allá de 20.000 años antes del presente. Y como os digo, luego
cuando hemos salido, todo esto de la reconstrucción y de los árboles funciona bien en cierto tipo de lenguas, porque en otros casos, por ejemplo en las lenguas de Australia, hay muchas evidencias que sugieren que el estado natural de evolución de las lenguas no es el árbol en el que una lengua madre da muchas lenguas hijas, sino en realidad es un proceso donde las lenguas se están prestando cosas de forma permanente, ¿no? Y ese proceso evolutivo se parece a algo así, una situación en la cual como resultado de ese préstamo se llega a un prototipo gramatical y probablemente lo que hay diferencias de vocabulario por razones culturales, ¿no? Es cierto que de vez en cuando hay acontecimientos puntuales que hacen que se creen las condiciones necesarias para que suceda lo que observamos, por ejemplo, en el filum indoeuropeo, un proceso de divergencia a partir de un antecesor común. Pero en realidad eso efectivamente son momentos puntuales en la historia humana y lo interesante para todo lo que os estoy contando no es que si incluso el método funcionara y pudiéramos viajar hacia atrás en el tiempo, llegaríamos hasta aquí. Y aquí la protolengua no tiene evidencias que nos permitan reconstruir todo lo que sucedió por aquí. Entonces ese periodo es opaco totalmente a estos procesos de reconstrucción. Bueno, como veis, el árbol evolutivo de las lenguas no se parece al árbol biológico, de la evolución de las especies, donde sí que hay un antecesor común que diverge y diverge y diverge en el tiempo, ¿no? Aunque, en fin, todo esto habría que matizarlo y en ciertos grupos hay procesos de transferencia de ADN horizontal. Pero bueno, básicamente la visión es distinta y el proceso evolutivo es distinto. Por ejemplo, podría ser interesante que a pesar de estas limitaciones, otras especies o bien otros pueblos, otros grupos humanos hablando lenguas hace decenas de miles de años hubieran dejado testimonios escritos de esas lenguas. Entonces nos evitaríamos el problema de tener que recurrir al método de la reconstrucción, pero como veis, ¿no? Eso es también un viaje muy corto porque la escritura se inventó hace poco. Incluso si uno quiere llamar a estas muescas que aparecen en ciertos yacimientos como algún tipo de sistema de notación, aún así la edad no es muy diferente de lo que el método comparado nos permitía llegar. Así que nada de esto. Ojalá tuviéramos algo así que efectivamente pudiéramos datar hace 50 o 60.000 años, o 100.000 años. Bueno, ¿cuáles son los indicios que hoy, ¿no? en la moderna evolución del lenguaje utilizamos? Pues básicamente son indicios que efectivamente fosilicen, y esos indicios son dos. Bueno, no este, ¿no? Sino básicamente restos del aparato fonador y de los sistemas auditivos, y lo que se suelen llamar indicios del comportamiento humano moderno, básicamente indicios de simbolismo. Bien, el problema es que esos indicios no son realmente informativos. Informan, pero no informan del verdadero núcleo de la cuestión que estamos tratando. Fijaos, un elemento tradicionalmente utilizado para supuestamente inferir la presencia de lenguaje moderno en otras especies es un tracto vocal moderno, como el que tiene la especie humana, con la laringe descendida. Pero eso, por ejemplo, aparece en muchas especies animales que claramente no tienen lenguaje. Aquí, lo he puesto pequeño, ¿no? Para que no podáis verlo y no daros mucho la lata. Aquí lo que en realidad se ha hecho es reconstruir el audiograma, es decir, la capacidad auditiva de especies fósiles a partir de los huesos del oído que se han encontrado en los yacimientos, ¿no? Y, por ejemplo, vemos que algunas especies del género Homo, como el Homo heidelbergensis, tenían una capacidad auditiva moderna. Entonces uno está tentado de hacer esa inferencia, ¿no? Si oían como nosotros, hablaban como nosotros y tenían un lenguaje como nosotros. Y esto igual, ¿no? Si su laringe era como nosotros, la nuestra, hablaban como nosotros y tenían lenguaje como nosotros. Pero claramente vemos que encontrar una estructura que está asociada a nuestra especie al lenguaje no nos permite inferir sin más que tenían lenguaje, porque entonces uno debería decir que este ciervo hablaba como nosotros y tenía lenguaje como nosotros. Y eso que es obviamente falso en esta especie actual, puede ser igualmente falso en esa especie fósil. Y eso dejando al margen algo fundamental, que de verdad es interesante determinar que una especie oía como nosotros, distinguía los mismos tipos de sonidos que nosotros.
¿Eso de verdad nos permite concluir que tenía el lenguaje? En fin, también os habrán dado la lata suficiente con la diferencia entre sonido y fonema. Es decir, que podamos distinguir físicamente todos estos sonidos no significa que los categoricemos como fonemas, porque diferentes personas hablando diferentes lenguas oyen las mismas diferencias de sonido y las categorizan como fonemas distintos. Y si queréis, para complicarlo más en realidad, que no encontremos indicios de una estructura que sabemos asociada al lenguaje moderno, tampoco nos permite inferir sin más que el lenguaje moderno estaba ausente. Por ejemplo, aquí tenéis sordos, personas sordas, que no tienen una capacidad auditiva y oral como nosotros, y sin embargo el lenguaje que utilizan pues tiene precisamente todas las propiedades que definen el lenguaje moderno y que yo enumeraba en la lista, ¿no?, que puse al principio de la... Luego, que no encontremos indicios del aparato fonador no significa que esa especie a la que están asociados esos indicios careciera de lenguaje moderno, hay que demostrarlo de otra manera. Bueno, eso es lo que se suele llamar en biología el problema forma-función. Y claramente nos está diciendo que hay que separar lo que son las estructuras biológicas de las funciones o formas de comportamiento a los que se dedican. Y eso va a ser básicamente el eje que va a vertebrar pues, todo lo que viene a continuación. Separar forma y función. Bien, el segundo grupo de indicios fundamentales son los relacionados con el comportamiento moderno y básicamente con el simbolismo. Ahí tenéis qué tipo de indicios son esos, ¿no? Por ejemplo, ciertos tipos de comportamiento, la capacidad de desplazarse, por ejemplo, por mar abierto, la capacidad de planificar caza, secuencias de caza complejas. Claro, todo esto es cierto, parece muy razonable que el lenguaje es útil para ponerse de acuerdo en cómo construir un barco y llegar a Australia, o para cazar mamut, pero la pregunta es si uno puede hacer esas cosas sin lenguaje moderno, es decir, sin la capacidad que tenemos nosotros. Y por ejemplo, hay quien defiende que los neandertales eran capaces de hacer cosas como esta, por ejemplo esta de aquí, ¿no?, cazar de forma compleja, y sin embargo podían hacerlo gracias a que, digamos, su cerebro estaba compartimentalizado en porciones dedicadas a técnicas muy buenas para lo que estaban destinadas, pero no conectadas entre sí, es decir, lo que se llaman, ¿no?, inteligencias especializadas, y que perfectamente podrían hacer todo eso con un protolenguaje, con las propiedades que hemos visto que tenían ese lenguaje de signos que aprendían los primates en el laboratorio. Bueno, el problema o la controversia importante en todo este campo tiene que ver con el simbolismo per se, ¿no? Y básicamente el razonamiento, o el silogismo si queréis, es este, ¿no? Si consigo demostrar que una especie usaba símbolos, entonces tenía el lenguaje moderno. Y si tenía el lenguaje, con moderno me refiero a con todas las propiedades que enumeré antes, ¿no? Si tenía el lenguaje moderno, entonces eran como nosotros. Bueno, este es el paso, o estas dos inferencias son problemáticas, pero asumiendo que teniendo lenguaje moderno uno es un ser humano como nosotros, lo que realmente es cuestionable es esta inferencia de aquí, ¿no? El salto del simbolismo al lenguaje moderno. ¿Por qué es compatible una capacidad simbólica con un lenguaje no moderno? O si queréis, ¿es posible una capacidad de combinación moderna? Ese es lo que de verdad tenemos que cuestionar, ¿no? Y efectivamente hay muchas evidencias que indican que ese paso puede ser un poco apresurado, como también lo era si tengo una laringe moderna, tengo lenguaje, o si tengo un oído moderno, tengo lenguaje. Bueno, está claro que si le preguntamos a los paleoantropólogos, pues todos están de acuerdo en que efectivamente hay cierto tipo de prácticas simbólicas en la cultura lítica, ¿no?, que encontramos en los yacimientos que no son posibles si no tenemos algo como lo que nosotros tenemos. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues fundamentalmente a la capacidad de imaginar y crear realidades alternativas como las que, por ejemplo, evidencian este tipo de figuras antropomórficas o teriantrópicas, que son una mezcla de, ¿veis?, personas y animales. Este tipo de cosas sí que pone de manifiesto la capacidad de imaginar realidades alternativas y efectivamente parece que el lenguaje, y sobre todo el lenguaje moderno, con una capacidad
productiva de crear activamente nuevos significados combinando unidades preexistentes, pues evidentemente facilita este tipo de cosas. Pero claro, esto solamente lo encontramos asociado a nuestra especie. En ningún yacimiento neandertal y por supuesto en ningún yacimiento de otras especies anteriores encontraréis ningún tipo de figura como esta. Antes, ¿no?, ha aparecido, si os habéis fijado, una serie de conchas perforadas que en realidad forman parte de un collar y además forman parte de un supuesto collar neandertal. Hay quien defiende que efectivamente hay algún tipo de indicio simbólico asociado a los neandertales y quien defiende que los neandertales se pintaban con ocre y que efectivamente se adornaban con plumas y con collares. La pregunta de verdad es, el punto de controversia de verdad es si ese tipo de prácticas, por lo menos esas, nos permiten concluir que al menos los neandertales sí tenían lenguaje moderno. Claro, eso también habría que analizarlo con cautela. ¿En qué sentido? Ahí tenéis el collar, ¿no?, al que os hacía referencia. Bueno, en el sentido fundamental, que es otra de las cosas que habréis tratado seguramente en clase, ¿no?, de que no debemos, una vez más, seguir confundiendo el lenguaje con un código, con una asociación arbitraria de significados a ciertos significantes. Básicamente, la cultura o el significado cultural es opaco, es decir, uno no puede entender una cultura si alguien no le explica cómo se están usando los símbolos en esa cultura. Sin embargo, uno es capaz de entender este tipo de oraciones sin necesidad de que nadie le explique nada, simplemente conociendo el significado de cada una de las palabras y conociendo las reglas que uno ha utilizado para combinarlas y crear esta oración. Luego, la clave seguramente está aquí. La clave está seguramente no en la capacidad de usar símbolos, sino en la capacidad de combinar esos símbolos de cierta manera, que en realidad es un poco la conclusión que hemos ido viendo cuando hemos analizado qué hacían con esos símbolos otras especies de primates y qué capacidades tenían de combinar en general otras especies de animales vivas. De hecho, antes hemos visto animales usando símbolos. Luego la clave no puede estar en el simbolismo. La clave debe estar efectivamente aquí, ¿no?, en qué capacidad tenían estas especies de combinar esos símbolos. Bueno, la idea es un poco acotar, con todo este tipo de evidencias, acotar el problema. Preguntarse cómo ha evolucionado el lenguaje es una pregunta demasiado general. Vemos que claramente explicar la aparición del lenguaje es explicar en concreto una de las muchas propiedades que tiene el lenguaje, y es la capacidad concreta de combinar símbolos de la manera en que lo hace o lo hacemos nosotros y que podemos observar en las lenguas actuales. Y por supuesto tratar de situar la aparición de esa capacidad en algún momento en el tiempo y poder decir qué especies de homínidos eran capaces de utilizarla y qué especies no. Luego, la idea es que efectivamente es aquí donde debemos buscar los problemas, y es esta capacidad, o cuando desapareció, ¿no?, si queréis usar el chiste, ¿no?, cuando desapareció la capacidad de tener errores sintácticos, en definitiva, cuando apareció la capacidad de incrementar la capacidad sintáctica, es cuando realmente podemos decir que apareció el lenguaje moderno. Bien, dar respuesta a esa pregunta, como os decía, ¿no?, cuando puse el programa un poco de la charla, el índice, básicamente nos obliga a repensar qué es la evolución, cómo evoluciona en general las estructuras biológicas y cómo ha evolucionado el lenguaje. Bueno, probablemente sea esa la única manera de responder o de resolver estos 4 problemas a los que hemos llegado, que parecen un callejón sin salida, ¿no?, y que probablemente nos llevarían a pensar que no somos capaces de dar respuesta a esta pregunta que nos hacíamos al principio, ¿no? El problema de la discontinuidad, no hay nada parecido en especies próximas. El problema de la forma-función, es decir, no me sirven de nada estos indicios de las estructuras, puesto que no sé qué función hacían en esas otras especies. Y esto que podemos llamar, si queréis, el problema computacional, es decir, cuándo apareció y por qué esta capacidad especial de combinar los símbolos de la manera en que nosotros lo hacemos. Bien,
En esto que José Luis llamaba la biolingüística, ¿no?, hay un poco una promesa de que la biología tiene la respuesta de todo, y en particular la respuesta de esta pregunta que nos estábamos haciendo. Con las técnicas que hoy disponen los biólogos, ¿no será mucho más fácil que con los indicios que venimos trabajando tradicionales, fósiles, capacidad de comunicación en otras especies, no habrá oculto ahí, en la capacidad que tenemos de analizar el ADN o de analizar el funcionamiento del cerebro, una forma de encontrar nuevas pruebas que nos eviten los problemas que tienen las tradicionales? Efectivamente, con estas herramientas hoy hemos podido profundizar mucho en nuestra comprensión de lo que es la facultad del lenguaje, ¿no? Hasta ahora hemos estado aquí describiendo cuáles son las propiedades de las lenguas y probablemente qué tienen en común todas esas lenguas, y por tanto es patrimonio de todos los seres humanos que las hablan. Hoy podemos ver cómo funciona el cerebro de un hablante mientras está procesando la lengua, e incluso sabemos cuáles son los genes que regulan el desarrollo de esas áreas cerebrales que luego son importantes para el procesamiento del lenguaje. Esto nos abre sustancialmente el abanico de posibles indicios fósiles, si queréis, de la evolución del lenguaje. Por ejemplo, podríamos preguntarnos si hay restos del cerebro y de la estructura cerebral de especies extintas donde podamos trazar mejor ese itinerario evolutivo. Uno de esos puede ser la lateralización, y de hecho se utiliza como un indicio para la aparición del lenguaje moderno. ¿En qué sentido? Pues que en el sentido de que el lenguaje humano está lateralizado, ya sabéis que depende más del hemisferio izquierdo que del derecho, y una forma de encontrar o de inferir los patrones de lateralización cerebral es preguntarse si hay destralidad o no en la capacidad de manipulación de una determinada especie. Por ejemplo, los chimpancés son ambidiestros, no a nivel individual, sino a nivel poblacional, es decir, la mitad son diestros, la mitad son zurdos. Solo a partir de ciertas especies de nuestro género, del género Homo, aparece un patrón de lateralización moderno. Podemos saberlo, por ejemplo, viendo cuál es la orientación de las lascas cuando tallamos una piedra. A partir de ahí se puede saber si el que talló la piedra usó la mano derecha o la izquierda. Y efectivamente, a partir del Homo ergaster, pues encontramos un patrón de lateralización moderno. Entonces, de nuevo, ¿la tentación cuál es? Si el patrón de lateralización cerebral es moderno y el lenguaje necesita un cerebro lateralizado, entonces tenían lenguaje. Evidencias más directas, pues por ejemplo las tenéis aquí, ¿no? Esto es un molde en yeso de un cráneo de Homo erectus y veis aquí localizado en rojo el área de Broca. El área de Broca ya sabéis que es una parte importante del cerebro y aunque hay un debate importante acerca de qué función satisface, probablemente sí tiene algún tipo de papel importante en el procesamiento sintáctico. Pero claro, aquí estamos en realidad en el mismo problema que en el caso del aparato fonador o del aparato auditivo. ¿Por qué? Porque todos los primates tienen área de Broca. En todos los primates el área de Broca del hemisferio izquierdo es mayor que la del hemisferio derecho. La lateralización es un rasgo arcaico en los mamíferos. Luego, en realidad, igual que no podemos inferir sin más a partir de un molde de un cráneo de chimpancé que tenía lenguaje, a pesar de tener un área de Broca lateralizada, deberíamos tener el mismo cuidado a la hora de hacerlo en el caso de, por ejemplo, este Homo erectus. Un segundo tipo de evidencia todavía más atractiva a priori, pues son estas evidencias de tipo genético. Es decir, hoy sabemos mucho sobre qué genes controlan el desarrollo del cerebro y sabemos cuáles genes son importantes a la hora de explicar la aparición de trastornos. Claramente esos genes también deben haber desempeñado un papel importante en la evolución del cerebro lingüístico, si queréis llamarlo así, ¿no? Y efectivamente, pues hay toda una relación, probablemente sean cientos o miles de genes, y lo más interesante es que podemos secuenciar esos genes en otras especies, compararlos y saber qué cambios han experimentado en el proceso que ha conducido a la aparición de nuestra especie. E incluso es posible hoy secuenciar directamente el ADN fósil, es decir, podemos extraer ADN, no como se hacía en parques jurásicos, porque eso es inviable, pero sí a partir de restos de especies como mucho 100.000 años de antigüedad. A partir de ahí el ADN se estropea y no se puede recuperar, ni amplificar, ni secuenciar, ni nada, pero eso nos da un cierto margen. Por ejemplo, podemos secuenciar el famoso gen
FOXP2, que es un gen importante en el desarrollo del cerebro lingüístico, y lo podemos secuenciar en los neandertales. Entonces, todo el mundo cuando se hizo esto estaba esperando ver si la secuencia neandertal era como la nuestra o era diferente. Si era diferente, podríamos pensar que los cambios acumulados, que son estos dos, los cambios acumulados en nuestra especie en relación, por ejemplo, con el chimpancé, eran específicos de nuestra especie y probablemente podrían explicar la aparición del lenguaje en los seres humanos, o a lo peor, eran compartidos con los neandertales y entonces teníamos un problema. O bien este gen no es tan importante como creemos para explicar las propiedades del lenguaje humano, o bien los neandertales tenían un lenguaje como el nuestro. Y cuando se ha secuenciado, pues efectivamente la secuencia del gen es idéntica en los neandertales y en los seres humanos. Claro, en una visión muy simple del problema, y si todo dependiera de este gen, evidentemente estaríamos obligados a concluir que los neandertales tenían lenguaje moderno. Lo que pasa es que efectivamente es una visión simplista del problema, que tiene mucho que ver con una concepción equivocada de qué son los genes y cómo funcionan. Porque los genes hacen muchas cosas en muchas partes del organismo, y este gen, tan importante para el lenguaje, también controla el desarrollo del pulmón, del intestino. Y puede que estos cambios hayan sido seleccionados porque confieren alguna ventaja evolutiva en relación con estas otras funciones. Y por supuesto, supone asumir que los genes son el motor del desarrollo y explican, o son la causa primera del desarrollo, es decir, que todo está en los genes, que manipulando un gen manipulamos las capacidades en las que ese gen interviene. Como os digo, todo eso son asunciones muy simplistas que un biólogo cuestionaría y cuestionaría muy seriamente, y que probablemente nos conducen a una visión equivocada de cómo ha evolucionado el lenguaje. Si vamos a la biología, lo primero que deberemos hacer es reformular qué evoluciona en el lenguaje. Y, por supuesto, olvidarnos de que lo que evoluciona en el lenguaje es un sistema de comunicación, sino que lo que evolucionan son las estructuras que intervienen en la existencia del lenguaje. Así que esto viene a ser corroborar lo que antes defendíamos, ¿no? De separar la estructura y lo que hace esa estructura de las formas de comportamiento a las que contribuyen. Eso en realidad tiene una razón y tiene que ver con la confusión, o si queréis, el polisemia del término función en biología. Función en muchos casos se utiliza para hacer referencia a qué hace una determinada estructura biológica, pero también se utiliza para hacer referencia al uso que damos a una estructura biológica. Por ejemplo, la lengua hace un tipo determinado de actividad, pero efectivamente se puede dedicar a diferentes funciones, deglutir, hablar, etcétera, etcétera. Bueno, la idea o el consenso un poco en biología moderna es que lo que evolucionan son las estructuras y sus actividades con independencia de los fines últimos que satisfacen. Es decir, la evolución no actúa sobre esos fines, sino que actúa sobre las estructuras. Así que la evolución no actúa sobre la comunicación, sino sobre las estructuras biológicas que permiten la comunicación, en este caso. Bueno, y sobre todo, lo que evoluciona de verdad son todos los mecanismos que están controlando el desarrollo de esas estructuras. Efectivamente, los genes son una parte importante de ese mecanismo de control, pero no solo los genes. Y ese no solo es fundamental. Es fundamental porque, como vais a ver a continuación, son muchos los factores que intervienen, y siendo igual la secuencia génica, podemos encontrar que el fenotipo, el resultado final del desarrollo es diferente porque son otros los factores que han cambiado. Pueden ser ambientales, pueden ser de otro tipo. Y sobre todo, bueno, lo tenéis aquí un poco, ¿no?, para que lo veáis gráficamente, ¿no?, y no voy a entrar ni mucho menos en esto, ¿no?, pero desde proteínas que heredamos a través del óvulo, elementos como hormonas, neurotransmisores, los propios factores ambientales, etcétera, etcétera, ¿no? La idea es que alterando cualquiera de estos elementos reguladores, alteramos el desarrollo del organismo, y en muchos casos sin necesidad de tocar sus genes, ¿no? Eso nos lleva a una situación interesante en la cual separamos bastante
el genotipo, es decir, el patrimonio genético, el conjunto de genes del fenotipo, es decir, los caracteres a los que contribuyen esos genes. Así que eso, si lo pensamos en términos de lo que veíamos antes, la mutación de ciertos genes, no necesariamente la mutación de un gen va a alterar el fenotipo y no necesariamente dos individuos o dos especies con el mismo genotipo van a tener el mismo fenotipo. Claramente hay una separación ahí, es decir, un genotipo puede dar lugar a diferentes individuos con diferentes propiedades y distintos genotipos pueden acabar convergiendo en un mismo fenotipo. Si lo pensamos en el caso de humanos y neandertales, puede que, aun siendo la misma la secuencia de estos genes del lenguaje, puesto que vivieron en ambientes diferentes, posiblemente el fenotipo final fue distinto y sus capacidades lingüísticas, cognitivas, pudieron serlo. Por supuesto, habría que demostrarlo, pero no es un escenario biológicamente implausible. Sí lo es la asunción de que a igual secuencia génica, igual fenotipo. Un poco la idea. Bueno, y la segunda premisa fundamental es tener en cuenta otros modelos evolutivos. Acabamos de ver uno en el cual los genes son importantes, pero hay otros factores que influyen. Alterando algunos de esos factores, el resultado final de la evolución también se altera. Y sobre todo, lo que hay que olvidarse en parte es de que la evolución solo funciona por el mecanismo darwiniano de variación y selección, que es lo que se suele llamar descenso con modificación. Se crean variantes y la selección coge una, la que en cierto momento es más favorable según las condiciones ambientales. Hoy sabemos que la evolución funciona sobre todo, ¿no? Bueno, ahí tenéis una serie de imágenes, ¿no? Funciona un poco a base de combinar, de recombinar cosas que ya están presentes. Funciona como el mecano. No hace falta crear las piezas de una estructura de cero, sino que, por ejemplo, esa estructura se puede crear combinando de forma diferente piezas que ya estaban, que eran preexistentes y que estaban combinadas de otra manera porque estaban satisfaciendo otra función diferente, ¿no? En fin, hay muchas imágenes, ¿no?, para ilustrar esta idea, ¿no? El reciclado, la reutilización, la exaptación, da igual cómo lo llamemos, ¿no? Pero es un mecanismo muy interesante porque nos permite crear importantes innovaciones en un plazo de tiempo muy corto, ¿no? No hace falta millones de años de evolución de cada una de las piezas, sino una forma nueva de combinar esas piezas, y eso es algo relativamente sencillo en términos temporales, ¿no? Un poco lo que en estos nuevos modelos evolutivos se dice, ¿no? Que ¿veis? La innovación fenotípica no es el resultado de genes nuevos, sino básicamente es un proceso reorganizativo. Bueno, con esas ideas un poco en mente, ¿no? La idea de que efectivamente hay que replantear qué evoluciona y sobre todo hay que replantear cómo evoluciona el lenguaje, pues voy a terminar, ¿no?, en realidad la charla, ¿no?, presentando esta hipótesis que es un poco la que mucha gente está defendiendo hoy, que es la hipótesis computacional. Bueno, la hipótesis computacional la tenéis aquí resumida, ¿no? Para explicar cómo aparece nuestro lenguaje moderno, en realidad lo que hay que hacer es explicar cómo aparece esta capacidad de computación que encontramos sistemáticamente en todas las lenguas actuales. Bien, esta idea, por supuesto, no es nueva, es decir, esta hipótesis que, como digo, mucha gente defiende hoy en este campo de la biolingüística no nos la hemos sacado de la manga, sino que en realidad es heredera de una importante tradición, ¿no? Por supuesto, de la idea de que del lenguaje como un sistema de computación mental, ¿no?, que Chomsky lleva defendiendo desde los años 50. Por supuesto, es consecuencia también del callejón sin salida al que conducen todos estos indicios tradicionales, ¿no?, el aparato fonador, los endocráneos, como acabamos de discutir. Es consecuencia también de la idea de que los sistemas de computación, no el lenguaje en sí, pero sí los sistemas de computación, sí representan este escenario, es decir, una estructura orgánica haciendo un tipo de actividad concreta, con independencia de a qué función se dedican. Y esto es en realidad lo que hoy defiende la neurobiología, es decir, la idea que los neurobiólogos tienen del lenguaje a nivel cerebral es muy diferente de esta idea casi frenológica, ¿no?, donde el cerebro está dividido en pequeños trozos dedicados a la fonología, a la semántica, a la sintaxis, etc.
Básicamente la idea que se tiene hoy es que cada parte del cerebro hace un tipo de computación, ¿no?, con ciertas propiedades. Y luego esa computación se va a utilizar para funciones diferentes, ¿no?, que os he señalado aquí, no para el lenguaje, pero también para otras cosas que no tienen nada que ver con el lenguaje. Esto básicamente es un sistema inespecífico desde el punto de vista funcional, ¿eh? Es precisamente la idea que vamos buscando, es decir, una estructura biológica haciendo una actividad concreta y luego las funciones, los tipos de comportamiento a los que contribuyen son diferentes. Luego tiene sentido, después de todo, ¿no?, toda la lata que os he dado, centrarnos aquí, ¿eh?, porque esto es precisamente un locus evolutivo legítimo. Luego, planteemos mejor la situación así, ¿no? Olvidémonos de esta idea de que el lenguaje es el resultado final de un proceso de evolución de los sistemas de comunicación y centrémonos en cómo han evolucionado estas capacidades. Y por supuesto, no es nueva en el sentido de que todo en este análisis de la evolución del lenguaje al final ha acabado convergiendo aquí, en esta pregunta. ¿Cuándo surgió esta capacidad de combinación? Bueno, y como os digo, no es nueva también en un sentido mucho más importante, en el sentido de que esta capacidad computacional, que es fundamental, crucial, que es la clave de todo y que diferencia el lenguaje humano de cualquier otra cosa en la naturaleza, tampoco es nueva desde el punto de vista evolutivo, no de la tradición lingüística, desde el punto de vista evolutivo. Es decir, no se ha creado con nuestra especie, sino que tiene una continuidad evolutiva como, por otro lado, cabría esperar. Bueno, todos los modelos que hoy nos parecen más razonables parten de aquí, ¿no?, de este esquema que seguramente habréis visto alguna vez, donde el lenguaje está separado, básicamente, o consiste en ese sistema de computación acoplado a un diccionario de símbolos y un mecanismo para exteriorizar el resultado de esa computación. Esto es un trabajo muy famoso, ¿no?, del 2002, y a eso se le llama, pues, la facultad del lenguaje en sentido estricto. Se supone que solo esto es nuestro, humano, moderno, y esto tiene continuidad evolutiva en el sentido de que hay cosas parecidas en otras especies. Bueno, incluso esto ha sido muy cuestionado, ¿no?, en el sentido de que esta capacidad de computación recursiva solo sea humana, ¿no?, y efectivamente debemos cuestionarlo, porque incluso esa idea es demasiado, no voy a decir antropocéntrica, pero demasiado complicada desde el punto de vista evolutivo. Es muy difícil que esta capacidad haya surgido con nuestra especie. Fijaos que ya no es el lenguaje en bloque, que eso ya era realmente un milagro evolutivo, sino incluso esto, es poco plausible que haya aparecido en nuestra especie. Todos los modelos, o incluso estos dos modelos que presentaré muy rápidamente, lo que hacen es todavía reducir aún más el carácter específicamente humano de esta capacidad de computación. Posiblemente incluso nada sea específicamente humano, salvo el acoplamiento en sí de todos estos componentes que sí están presentes por separado en otras especies. Por ejemplo, aquí tenéis un modelo debido a Cedric Boix, que es un lingüista muy importante, pero que ahora se está interesando también por estas cuestiones biológicas, y en su modelo él lo que viene a defender es que esa idea general no es una capacidad nueva, es algo que ya está presente, solo que esta capacidad ahora, digamos, ha perdido su limitación y puede utilizarse para unir todo tipo de cosas. Bueno, él, por ejemplo, relaciona eso con un cierto cambio en la configuración cerebral que es evidente cuando uno compara este cráneo de Neandertal y este cráneo humano. Los detalles no nos interesan en realidad, ni vamos a entrar en ellos, ¿no? Pero claramente hay una diferencia en la forma en que el cerebro neandertal y el humano se desarrollan. Diferencia que además es mucho más acusada después del nacimiento y que por tanto es muy sospechosa. ¿En qué sentido? En el sentido de que seguramente no tiene mucho que ver con los genes. Debemos tener casi los mismos genes que los neandertales, también de los relacionados con el lenguaje, pero sí probablemente por los factores que luego afectan al desarrollo después del nacimiento. Y precisamente nos sitúan en ese escenario que yo planteaba antes, donde la alteración de otros factores no genéticos son los que explican estas nuevas innovaciones. Ya os digo que no voy a entrar en detalle, pero para un lingüista las predicciones que hace este modelo son realmente interesantes, porque básicamente también a nivel lingüístico van encaminadas a, en fin, las pongo ahí pero ni las voy a comentar, van encaminadas precisamente a reducir la idiosincrasia
del lenguaje humano y a encontrar mucha más continuidad de la que a priori creíamos que existía en otras especies. Y a dar entrada también en la evolución del lenguaje a algo que mucha gente viene reclamando desde hace mucho tiempo, y es la evolución cultural. El papel de la evolución cultural y la evolución del lenguaje, que como veis, pues está constreñida no solo a los aspectos sociolingüísticos, pragmáticos, sino a parcelas importantes de la propia estructura del lenguaje. En fin, no voy a entrar en eso. Y el otro modelo que os iba a presentar va exactamente por el mismo camino. Es la idea de que, de nuevo, esto no es una capacidad creada de cero, sino simplemente una versión ligeramente optimizada de algo que ya estaba presente en nuestros antecesores. Bueno, como os digo, parece que hay una especie de misterio en esta palabra computar, que hay que disipar rápidamente. Computar no es más que combinar. Y de nuevo, este planteamiento no es nuevo en el sentido de que hay toda una tradición analizando diferentes sistemas de computación y dónde encajaría mejor el lenguaje humano, ¿no? Esto da igual lo que sea, en realidad es una jerarquía que nos viene a decir que este tipo de cosas que nosotros hacemos, o que este tipo de propiedades que hay en las oraciones, por ejemplo, dependencias a larga distancia, huellas, todo eso que habéis estudiado en lingüística, exigen un determinado tipo de sistema computacional. Si queréis, un ordenador más potente de lo normal. Luego, la clave no está en explicar cómo apareció el ordenador, sino por qué se volvió más potente. Como veis, nos sitúa un poco fuera de ese escenario del milagro y encontramos continuidad, porque casi todas las piezas del ordenador las heredamos y solo optimizamos algo concreto, la posibilidad de hacer esto, cuando otras especies solo hacen esto, o la mayoría esto, ¿no? Este tipo de concatenación. Bueno, nosotros, ¿no?, por ejemplo, en el grupo al que yo pertenezco, lo que hemos hecho ha sido tratar de dar un sustento biológico a esa posibilidad. Y rápidamente uno se da cuenta de que es bastante plausible. ¿En qué sentido? Estos componentes del sistema de computación tienen un sitio en el cerebro, son el resultado de la actividad de ciertas zonas del cerebro. Por ejemplo, el computador es exactamente como un ordenador. Necesita un procesador, un secuenciador y una memoria RAM. El procesador es una estructura antiquísima que está presente en los reptiles y es la memoria de trabajo lo que va aumentando y volviendo el ordenador más potente. Fijaos que lo que estamos intentando es acotar cada vez más cuál es el paso concreto que explica la aparición de lo que nosotros tenemos. Y como cada vez hay más cosas compartidas y cada vez hay más cosas específicas. Lo que era el lenguaje, el milagro del lenguaje, después terminó siendo la aparición del sistema de computación. Y lo que parecía también el milagro del sistema de computación, ahora parece simplemente que es solo ganar un poco de memoria de trabajo. Bueno, eso además nos permite algo muy interesante y es comparar con otras especies, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenéis un cerebro de ave, donde encontramos exactamente los mismos componentes y en la misma posición. Y esto es lo que en biología se llama homología, es decir, el lenguaje, que parecía un milagro evolutivo, ahora encontramos que los componentes del lenguaje, también a nivel neurobiológico, son homólogos con otras estructuras existentes en otras especies. Aquí tenéis el secuenciador y la memoria de trabajo, igual que en nosotros está en el córtex cerebral, solo que aquí se llama de otra manera. Y los circuitos que controlan el lenguaje son idénticos en los seres humanos y en otras especies, como en este caso las aves, ¿no? Luego, en realidad, cuando comparamos especie tras especie, lo que vemos es que el secuenciador está muy conservado, es igual en todas las especies y los cambios han sucedido en la memoria de trabajo, en el córtex cerebral, como además cabría esperar, porque efectivamente las diferencias más importantes están a ese nivel. Bueno, alguien podría decir, bueno, pues todo esto de la computación está muy bien, pero computar no es hablar, ¿eh? No basta con computar, efectivamente, pero antes lo hemos visto de una forma gráfica. Para hablar hace falta combinar ciertas cosas, palabras, y exteriorizar esas palabras mediante el habla o mediante los gestos. Pero esa es otra historia diferente. ¿Por qué? Porque ahí sí hay continuidad evolutiva. Hemos visto símbolos o capacidad simbólica en otras especies y hemos visto mecanismos de exteriorización, oído, habla o una laringe moderna en otras especies. Bueno, al final está ese problema evolutivo acotado en este sentido, ¿no? Explicar
esto es, o explicar la evolución del lenguaje, es básicamente responder a estas dos preguntas, ¿no? ¿Cómo ganó potencia el sistema de computación y por qué solo en nuestra especie todo se acopló para dar lugar a esto que tenemos aquí? Bueno, eso además nos permite ver de otra manera más plausible desde el punto de vista biológico las capacidades que hay en otras especies. Por ejemplo, en estas especies de aves lo que observamos es un sistema o un ordenador hecho de la misma manera, pero menos potente. En esa jerarquía que presenté al final, o hace un par de diapositivas, simplemente un sistema capaz de concatenar unidades. Por supuesto, observamos además, acordaos que son dos preguntas, qué potencia tiene el computador y a qué está acoplado. No solo observamos un ordenador menos potente, sino que además no está acoplado a ningún tipo de capacidad conceptual. ¿Qué observamos en los primates? Observamos que sí hay acoplamiento entre el sistema computacional y el sistema conceptual, el diccionario de símbolos, solo que el ordenador sigue siendo poco potente para lo que pretendemos explicar. ¿Y qué observamos además? De un modo un poco insospechado, que en la naturaleza existen sistemas o ordenadores tan potentes como el nuestro, capaces de combinar cosas con la misma complejidad que observamos en las oraciones en las lenguas naturales, solo que, y este solo es importante, no están acoplados a ningún tipo de sistema conceptual. Bueno, si esto es verdad, y es verdad, si esto es verdad, deberíamos ser capaces de encontrar indicios en el registro fósil, básicamente, que nos permitieran concluir cuándo se ganó complejidad o capacidad computacional o cuándo este ordenador se volvió más potente. Y, sobre todo, deberíamos encontrar indicios probablemente en la propia estructura del cerebro, tal como podemos inferirla a partir de los cráneos de estas otras especies extintas. ¿Qué aspecto tendrían ese tipo de indicios? Por ejemplo, hay indicios en ese registro directamente de la existencia de este ordenador potente, moderno. Juan Uriagreca, que es un lingüista muy conocido, pues propuso hace tiempo, hace por lo menos ya 7 años, ¿no?, la idea de que este tipo de indicios que veis aquí, que son nudos, podrían permitirnos inferir legítimamente la existencia de un ordenador de este tipo. ¿Por qué? Antes he comentado que en la naturaleza existen sistemas computacionales con las propiedades que tiene el sistema computacional del lenguaje, solo que no están acoplados a ningún diccionario y por tanto no generan palabras. Pero el tipo de estructura que generan son estructuras computacionalmente igual de complejas que las oraciones humanas. Para él hizo un análisis muy interesante de qué propiedades tienen o qué capacidad computacional hace falta para combinar movimientos básicos y generar el tipo de movimientos que hace falta para producir estos nudos, y la conclusión a la que llegó fue que efectivamente hace falta un sistema tan potente como el que utilizamos para combinar palabras, generar oraciones con las propiedades que además tienen las oraciones. Entonces, fijaos que la pregunta sería, o podríamos replantearla en el sentido, si eso es cierto y los nudos son un indicio de la presencia de un sistema de este tipo, ¿cuándo aparecieron o podemos encontrar este tipo de indicios en el registro fósil? Pues solo aparecen, aquí los tenéis físicamente representados, pero se pueden inferir, por ejemplo, a partir de armas, arpones, flechas, que necesitan algún tipo de nudo para unir la punta, ¿no?, al mástil. La cuestión es que sean indicios directos, como los que tenéis aquí, sean indirectos, solo aparecen asociados a los humanos anatómicamente modernos, es decir, a nosotros, y no a otras especies. Igual que encontramos que los neandertales se pintaban, que los neandertales se adornaban con plumas, se adornaban con collares, nunca encontramos indicios de nudos en nada relacionado con los neandertales. Por supuesto, no representados, porque no hacían arte figurativo, pero tampoco encontramos ningún tipo de utillaje donde se puede inferir la presencia de esos nudos. Bueno, vamos a quitar esto. Bien, el segundo tipo de indicio tiene que ver con algo a primera vista insospechado, pero muy razonable si tenemos en cuenta que hemos estado defendiendo sistemáticamente
que lo importante no es a qué fin último se dedican las estructuras biológicas, sino qué son, qué propiedades tienen y qué actividades desarrollan. Algo sorprendente cuando analizamos las industrias líticas, es decir, el tipo de utillaje que hacían estas especies de homínidos, es que todas hacían básicamente el mismo tipo de talla durante su historia. Es decir, el Homo erectus, el hombre de Neandertal, el Homo heidelbergensis, se pasaron cientos de miles de años haciendo siempre la misma talla. Es decir, en cambio, cuando observamos los restos asociados a nuestra especie, observamos que cada pocos miles de años se suceden lo que los arqueólogos llaman diferentes tecnocomplejos, es decir, como veis, herramientas cada vez más complicadas. Claro, esto da que pensar, pero da que pensar es interesante, evidentemente indica que tenemos una capacidad tecnológica o de capacidad de innovación tecnológica muy importante, pero ¿hasta qué punto podemos relacionar eso o nos sirve eso para ilustrar esta evolución del lenguaje y responder a la pregunta que queríamos responder? ¿No? Sería quizás muy vago defender que sencillamente el lenguaje moderno es muy útil para el desarrollo tecnológico, permite transmitir bien las cosas que a uno se le ocurren. Sí, pero ese es el tipo de argumento que precisamente hemos ido cuestionando como una inferencia muy débil, ¿no? La idea es que, y eso os podéis olvidar perfectamente, la idea es que se supone que esta capacidad innovadora exige una organización diferente del cerebro. Es decir, como veíamos antes, una especie puede ser capaz de hacer algo muy complicado y hacerlo muy bien. Pero eso no quiere decir que esa especie sea capaz de hacer sistemáticamente cosas muy complicadas y cambiar el tipo de cosa que hace cada poco tiempo, ¿no? Por ejemplo, esos pájaros que aparecían antes haciendo nudos crean nidos extremadamente complejos, que son unas estructuras muy complicadas. Sin embargo, no tienen capacidad de innovación. Por ejemplo, esto es una hipótesis, ¿qué os digo yo? La talla que encontramos asociada a los restos de Neandertal son tallas que son técnicamente complejas. Pero la idea es que lo importante no es el grado de complejidad, sino cómo puedo o qué capacidad tengo de innovar ese grado de complejidad y de ir haciendo cosas diferentes a lo largo del tiempo. Esto es una hipótesis de dos arqueólogos, Coolidge y Wing, que defienden que los esquemas mentales que hacen falta para hacer un determinado tipo de actividad en los neandertales están asociados a su memoria a largo plazo. Es decir, es una memoria que no cambia nunca, que no está sujeta a influencia externa y que básicamente es como si se heredara, ¿eh? En cambio, en nuestra especie, este tipo de capacidades técnicas están asociadas a la memoria a corto plazo. Es decir, es una memoria sujeta al influjo externo y por tanto manipulable, que no heredamos y que podemos modificar por prueba y aprendizaje y por experiencias o viendo lo que los demás hacen. Al final, eso nos sitúa en un escenario interesante porque recordad que la clave en la evolución de este sistema computacional moderno estaba precisamente en la memoria de trabajo. Y lo que estamos viendo es que la sucesión de diferentes industrias a lo largo del tiempo nos permite inferir una cultura dinámica y, si esta hipótesis es cierta, una cultura dinámica exige una memoria de trabajo potenciada, que es precisamente lo que íbamos buscando. O dicho de otra manera, este tipo de evidencia sí es una evidencia lícita de la presencia de más capacidad RAM y, por tanto, probablemente de un sistema computacional complejo. Si sumamos las dos cosas, la existencia de nudos que son computacionalmente equivalentes a las oraciones, aunque su función es otra y lo que se combina es otra cosa diferente, y la existencia de estos indicios que nos permiten inferir que hay memoria potenciada, un indicio paleoneurológico si queréis, posiblemente podamos concluir de una manera más lícita que mediante otro tipo de inferencias que estas especies, o solo nuestra especie, tenía un sistema computacional moderno y probablemente solo nosotros teníamos lenguaje moderno. Fijaos que esto no significa que no haya continuidad evolutiva. Esto no significa que otras especies no tuvieran capacidad de comunicación, incluso a base de elementos simbólicos. Significa que la aparición del lenguaje moderno sí debemos constreñirla, ¿no?, a la aparición de nuestra especie.
Y además nos sitúa en un escenario que también concuerda bien con todas estas hipótesis que os he presentado antes. Básicamente, que todo esto es el resultado de un proceso, si queréis, secundario al proceso de incremento en el tamaño del cerebro que observamos en nuestro linaje evolutivo, ¿no? Fijaos que ligar el incremento del volumen cerebral a la aparición del lenguaje es algo que siempre se ha evitado, porque siempre nos ha parecido que era un indicio demasiado indirecto. Nadie se hubiera atrevido a decir que simplemente por un cerebro mayor podríamos pensar que esa especie tenía lenguaje. De hecho, ya sabéis que el cerebro neandertal es mayor que el nuestro en términos absolutos, ¿no? Pero hoy sabemos que un cambio de volumen no es solo un cambio cuantitativo, sino que también es un cambio cualitativo, ¿eh? Suceden muchas cosas en un cerebro cuando ese cerebro gana en tamaño. Y no es solo que haya más neuronas, sino que esas neuronas pues están organizadas de otra manera, ¿no? Por ejemplo, hay más zonas especializadas, aparecen más capas corticales, esas capas tienden a conectarse entre sí, diferentes áreas tienden a conectarse a larga distancia. Es decir, hay una serie de cambios cualitativos automáticos asociados al puro incremento en el número de neuronas. Y esos cambios se pueden correlacionar de forma muy directa y razonable precisamente con el tipo de cambios que vamos buscando. Fijaos que si aumenta el número de células, podemos tener más espacio de memoria, tanto a corto plazo y aumentando la capacidad computacional, como a largo plazo, ¿eh? Permite tener grandes diccionarios de símbolos. Los primates solo pueden aprender 100, 200 elementos. Nosotros podemos aprender decenas de miles. Y además, esta idea de que un cerebro mayor tiende a estar más conectado a larga distancia también es fundamental, porque recordad que la segunda pregunta no era solo por qué tenemos un cerebro más potente, sino por qué está acoplado a las cosas a las que está acoplado. Fijaos que lo que estamos planteando es que no hace falta el milagro de la mutación o no, que supuestamente dio lugar a todo, sino que en buena medida cambios importantes pueden ser solo un subproducto de otros procesos que a priori nos parecerían excesivamente generales. Eso ayudado, por supuesto, por ciertas condiciones ambientales y ciertos factores no genéticos que, como he discutido, ¿no?, pues también desempeñan un papel fundamental en la evolución de los organismos, ¿no? Y que esas diferencias existen son obvias, es decir, estos dos cerebros que tienen el mismo tamaño tienen probablemente una organización diferente y posiblemente simplemente esa organización diferente explique que en unos exista el lenguaje como nosotros, ¿no?, y en otros sus capacidades fueran distintas. Bueno, está claro que, en fin, esta ilustración yo creo que ejemplifica bastante bien el escenario en el que nos estamos moviendo. Otras especies claramente tenían cosas que hoy reconocemos como componentes importantes en el lenguaje, pero también es evidente que le faltaba algo, ¿no? Y ese algo seguramente, como hemos visto, era esa capacidad especial de computación. Eso además nos permite acotar, cuestionar o complementar, si queréis, muchos de los modelos evolutivos que se han propuesto, que por supuesto no voy a discutir aquí ya, ni mucho menos, pero que, por ejemplo, pueden tener este aspecto, ¿no? Este es un modelo muy conocido de Corvallis, donde, como veis, se plantea, quizás alegremente, ¿no?, que hay una clara continuidad evolutiva. Eso es verdad, pero es una verdad matizada, que yo creo que he intentado matizar, ¿no?, a lo largo de esta charla. Y además se plantea que el lenguaje aparece de una forma muy gradual, respondiendo a este mecanismo tradicional de descenso con modificación, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis como la sintaxis es una especie de continuo, ¿no?, que se va haciendo cada vez más compleja hasta llegar al lenguaje moderno. Y cómo las especies más primitivas de homínidos pues usaban un lenguaje gestual, porque efectivamente los monos tienen problemas no pueden articular sonidos, pero sí comunicarse gestualmente, y cómo eso fue reemplazado por el tracto vocal o la oralidad en la exteriorización de esas secuencias. Bueno, ¿cómo podemos matizar todo eso después de lo que he discutido? Pues de una forma bastante importante y sobre todo yo creo que bastante fundamentada, ¿no? Por ejemplo, esa idea de que la sintaxis es un continuo que evoluciona de una forma gradual, pues evidentemente eso no puede ser así, ¿no? Es decir, la sintaxis moderna aparece con nosotros, ¿no?, y no por aquí en medio, ¿eh? Y si hay que hablar de sintaxis en otros homínidos, pues seguramente
es una sintaxis puramente concatenativa. ¿Eso quiere decir que esas secuencias de símbolos no servían para comunicarse? Por supuesto que no, es decir, probablemente servían para comunicarse, simplemente tenían unas propiedades diferentes a las oraciones modernas. Según el modelo que antes comenté de Cedric, de Boix, ¿no? Incluso la idea de que el lenguaje humano moderno es simplemente lo mismo que en otras especies con un sistema de computación mejorado, también habría que matizarlo, porque seguramente la aparición de la sintaxis moderna también afectó a las propias características del sistema conceptual. Y en fin, eso es algo más especulativo, si queréis, y más complicado, y por supuesto no hay momento ni mucho menos de comentarlo. Y probablemente, efectivamente, la idea de que a lo largo de la evolución de nuestro linaje, ¿no? Hubo una sustitución más o menos gradual de la gestualidad por la oralidad, pues eso sí es bastante plausible a la luz de lo que sabemos hoy. De hecho, todavía hoy en nosotros conviven ambas modalidades como un mecanismo de exteriorización de estas secuencias lingüísticas que generamos. Por ejemplo, en el caso de los sordos o las personas que son bilingües en lengua de signos y en la lengua oral, ¿no? Bueno, claramente, y está ya por fin, para alivio generalizado, ya en la última diapositiva, claramente yo creo que la clave en la resolución de este problema estaba aquí, ¿no? Dar preeminencia a la computación, a esta capacidad especial que tenemos de combinar no solo palabras, como ya he dicho muchas veces, sino todo tipo de cosas para crear un cierto tipo de estructura que efectivamente no tiene parangón en la naturaleza, y olvidarnos de cuáles son los fines últimos a la que se dedica ese sistema de computación. Y luego, por supuesto, defender que el hecho de que en nuestra especie se haya dado la circunstancia de que ese ordenador potenciado o optimizado interactúe con ese diccionario de símbolos y este mecanismo especial de exteriorización es algo contingente, es decir, es una casualidad evolutiva que evidentemente luego a posteriori nos ha permitido una clara ventaja evolutiva. Haciendo eso es cuando de verdad encontramos homólogos reales del lenguaje en otras especies. El lenguaje per se no lo era, ni la comunicación tampoco, y por supuesto encontramos indicios fósiles del lenguaje. Esto por supuesto tiene el interés que tiene para los lingüistas, pero también es una manera de entender mejor, ¿no? cómo somos y qué define realmente lo que es un ser humano. Y las diferencias evidentemente no son tantas como uno esperaba a primera vista. No solo en el sentido de que nuestro ADN es parecido, sino en el sentido de que claramente casi todo lo que nos define como humanos, como específicamente humanos, tiene parangón en otras especies, ¿no? En fin, me he pasado mucho, ¿no? Pero en fin, es lo que os quería contar, ¿no? Bien, como todavía no he dicho nada interesante, no hay ningún problema. Hay 5 o 10 minutos para preguntas, aclaraciones que le quieran pedir al ponente o si quieren decir algo. Si quiere, por favor, Pablo, que les doy el micrófono. Hola, ¿cuál sería el valor de los fonemas? ¿Cómo estas posibles o no posibles piezas o elementos que se combinaran o que computaran? Los fonemas. El valor de los fonemas. Bueno, en fin, la idea un poco consenso es que simplemente forman parte de ese mecanismo de exteriorización, de manera que no serían una pieza clave en toda esta historia, sino que realmente no son cruciales por esta analogía que he puesto con la lengua de signos, ¿no? Donde el sistema... En fin, la lengua de signos también tiene una fonología en realidad, ¿no? Y así se suele describir, pero en el sentido de sonidos agrupados lingüísticamente no serían la clave. Hola, buenas tardes. Pues hay un elemento que
a mí siempre me ha intrigado mucho, una propiedad de las lenguas que siempre me ha intrigado mucho y que me parecía que, aunque no afecta para nada al núcleo central de la exposición, me parecía que podía haber aparecido en el momento en que se comparaban las propiedades que se atribuyen al lenguaje humano para ver si concurren también en otros lenguajes de otras especies, ¿no? Que es la capacidad autorreferencial o, si se quiere, metalingüística, ¿no? No sé si existe algún experimento o alguna propuesta sobre capacidad metalingüística en lenguajes no humanos de otras especies, de modo que, digamos, pues sería un elemento que no sería interesante para comparar o para establecer diferencias. Como tampoco aparecía esa capacidad metalingüística entre las propiedades que has utilizado para definir el lenguaje humano, pues, o el lenguaje, la capacidad del lenguaje, pues no sé si es que, digamos, en tu opinión, esta capacidad autorreferencial no desempeña ningún papel o no forma parte del modelo. No sé, me gustaría que me aclararas. Sí. Sí desempeña es una propiedad fundamental. Yo realmente no sé exactamente cuántos experimentos o qué información se tiene en otras especies, ¿no? Bueno, no se trataba de hacer una lista exhaustiva, sino el problema un poco es que efectivamente cuando hemos ido más allá de el lenguaje y sus propiedades y de verdad hemos analizado el funcionamiento del cerebro, hemos empezado a encontrar una serie de datos que a priori han sido muy desconcertantes, ¿no? Por ejemplo, es realmente sorprendente cómo, pues, un infarto cerebral en una zona importante para el lenguaje resulta que puede afectar simultáneamente a otras capacidades en el plano cognitivo, motor. Entonces, eso claramente nos ha llevado un poco a esa idea de que, como aparecía ahí, ¿no?, las diferentes zonas del cerebro hacen cierto tipo de computación básica, ¿no? Claro, esta capacidad, yo creo que sí se han hecho experimentos en primates, ¿no?, en el sentido de... Pero claro, habría que preguntarse si con un lenguaje con unas propiedades formales diferentes uno puede reflexionar sobre su propio lenguaje. Pues a priori no habría ningún impedimento en que eso fuera así. La clave sería, en realidad, yo creo que detrás de todo esto hay también una desmitificación, es decir, lenguajes formalmente menos complejos pueden satisfacer perfectamente las mismas funciones que el nuestro, con sus matices, ¿no? Por ejemplo, este matiz que supone la innovación cultural. Pero ¿es posible hacer una reflexión sobre el lenguaje con un protolenguaje concatenativo? Pues seguramente sí. Que si eso se ha hecho en primates, la verdad es que no lo sé, pero seguramente se podría haber intentado, ¿no? Una vez que se tienen estos animales adiestrados para la lengua de signos, se podría plantear un experimento donde eso se hiciera y seguramente se habrá hecho, pero la verdad es que no tengo noticias al respecto. Bueno, yo quería darte las gracias, Antonio, porque ha sido, pues como siempre, un placer escucharte. Y tengo dos cosas solo, prometo que voy a hacer. Una, la relación que hay entre el aumento de la capacidad cerebral de nuestra especie y el aumento de la capacidad de memoria de trabajo, a lo mejor tiene que ver con el nacimiento. Bueno, el hecho de que nazcamos demasiado pronto, para fortuna de las que somos madres, y entonces se siga desarrollando el cerebro una vez que ya ha nacido, ¿no? Yo creo que ahí puede haber también una relación entre la importancia de la memoria de trabajo, la importancia del ambiente, que decías tú antes, y que el cerebro, pues al ser más grande, pues tiene que nacer, ¿no? Bueno, eso era simplemente una cosa que se me ha ocurrido. Y luego, la verdadera pregunta es, que casi la has contestado antes, pero la quiero formular, es, cuando éramos lo suficientemente ingenuos como para buscar en los genes una mutación o algo que nos dijera que nosotros éramos distintos, lo que solíamos hacer era basarnos en población viva que tenía problemas sintácticos y que tenía un problema en esos genes. Entonces ahora con esta relación entre la capacidad del lenguaje y la memoria de trabajo, que me ha parecido muy interesante, no sé si hay alguna relación con personas vivas con problemas sintácticos, con problemas específicos de la computación, pues que tenga un parangón en ese problema de memoria de trabajo, o si ha visto una correlación en personas vivas con disfunciones lingüísticas.
Claro, por ejemplo, hay una línea de trabajo muy interesante que es con enfermos de Parkinson y Huntington, donde ahí lo que hay es una regresión de una zona subcortical que se supone que es el sustrato en ese sistema de computación que yo presenté de lo que yo llamaba el procesador, es decir, ese elemento conservado muy antiguo. Y en principio lo que se observa en ese tipo de patologías que son trastornos motores es que efectivamente hay problemas lingüísticos y hay problemas sintácticos, específicamente sintácticos, es decir, ahí claramente está dañado un componente de ese sistema de computación, mientras que los problemas de tipo semántico son mucho menos evidentes, ¿no? Entonces, claro, la idea sería ir localizando qué partes del córtex forman parte de esa memoria de trabajo y entonces ver si, habiendo daño cerebral ahí, qué tipo de síntomas aparecen. Entonces, la predicción sería que siempre vamos a encontrar, nunca vamos a encontrar una disociación entre el lenguaje y otras capacidades. Es decir, siempre si el sistema de verdad es funcionalmente inespecífico, cada vez que esté dañado aparecerán síntomas lingüísticos y no lingüísticos. En realidad, prácticamente nadie podría defender que tiene casos de disociación, pero sobre todo es muy diferente un trastorno del lenguaje adquirido, que es un daño en un sistema ya organizado, que no un trastorno de este tipo genético, porque los trastornos ligados al desarrollo hay que verlos como una manera distinta de organizar el cerebro. Es decir, hay efectivamente una mutación inicial, pero claramente la organización del cerebro es radicalmente diferente a la que hay en una persona con un daño adquirido, que es un cerebro normal con una pequeña zona afectada. Uno compara un cerebro de un autista y de una persona normal y entonces su organización es totalmente distinta. Lo sorprendente es que a pesar de que hay unas conexiones muy diferentes, y claramente es un cerebro las conexiones son mucho más locales, mientras que nuestros cerebros son más a larga distancia, a pesar de eso, los problemas que tienen son mucho menores de los que cabría esperar cuando uno observa que ese cerebro está organizado de una manera tan distinta. Y esa idea da que pensar en el sentido de que los problemas a nivel fenotípico y de las capacidades cognitivas, si queréis, ¿no?, son mucho menores de lo que uno aventuraría a priori cuando observa ese cerebro organizado de una manera tan diferente, o incluso cuando observa las mutaciones que hay, ¿no? Pero claro, como os digo, son dos escenarios totalmente diferentes. Pero la predicción en principio es esa, ¿no?, que todo daño en alguna zona concreta de este sistema afectará a todas y cada una de las capacidades en las que este sistema interviene, que van a ser muchas y no solo el lenguaje, ¿no? La predicción de los modelos anteriores era que modelos tipo área de Broca-Wernicke, ¿no?, que dañada esa zona solo se daña el lenguaje y no otra cosa. No has contestado lo del parto, pero... lo del parto también. Creo que el mamífero que más sufre pariendo es la mujer y es porque está ahí en un límite entre la madurez del feto y el tamaño de la cabeza. Entonces, por eso, que yo sepa, claro, no hay otras especies que requieran asistencia en el parto. Bueno, eso tiene por ejemplo, es muy interesante que el niño, en fin, nadie lo vio, pero se puede inferir, el niño neandertal y el humano debieron ser prácticamente idénticos. Es decir, los neandertales en el momento de nacer eran como nosotros, pero luego hay una clara divergencia en el desarrollo del cerebro después del nacimiento. Y luego, efectivamente, eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. También tiene la ventaja de que el cerebro es mucho más plástico, es decir, nacemos con una mayor capacidad de respuesta a estímulos. En especies que nacen con el 70 al 80% de sus conexiones ya preestablecidas, la capacidad de aprendizaje y de respuesta al ambiente es menor. Es decir, que no solo es un beneficio para la madre, ¿no?, sino también para el que va a aprender luego. Perdón, muy rápidamente, ya que estamos con deterioros, entiendo lo del espectro autista. ¿Y si fuera un síndrome de Williams? ¿Perdón? Un síndrome de Williams. Bien. Sí. Naturalmente. Pero... Claro, el problema... Sí, porque este síndrome de Williams siempre se ha presentado como precisamente... Sí, el síndrome de Williams es un trastorno del desarrollo que se debe a que falta un pequeño trozo del cromosoma 7. Ahí van como unos 30 genes. Entonces siempre se ha presentado como un caso precisamente de especular, ¿no? Hay una preservación del lenguaje
y en cambio otros aspectos cognitivos están afectados. Básicamente la capacidad visual, ¿no? Son muy llamativos, ¿no? Siempre se presenta cómo un niño con Williams describe algo verbalmente y cómo lo pinta. Entonces el dibujo es, no se sabe qué está dibujando y en cambio lo describe muy bien, tienen un vocabulario muy rico, en fin. Pero claro, esto en realidad es un poco engañoso porque cuando al final todas estas cosas están un poco condicionadas por el tipo de idea que uno tiene sobre la organización del cerebro. Entonces quienes han defendido eso son modularistas estrictos. Y bueno, y entonces cuando se ha analizado de verdad si hay problemas con el lenguaje o no, efectivamente los hay. Es decir, hay problemas a muchos niveles. Pero al mismo tiempo es un ejemplo muy interesante precisamente de lo que yo comentaba antes, es decir, cómo a partir de un problema importante inicial se puede llegar a un sistema que, digamos, da el pego, ¿eh? Es decir, parece que no hay muchos problemas a nivel lingüístico, solo que se está procesando todo mediante mecanismos diferentes o alternativos, por ejemplo, más basados, son niños que se basan más en indicios fonológicos que no semánticos. Ese tipo de compensaciones son omnipresentes, es decir, uno o los autistas, ¿no? Recuerdan más los sonidos que los significados. Es decir, al final esas compensaciones permiten manejarse más o menos bien, aunque en realidad uno está haciendo las cosas de manera diferente al que no tiene la mutación, ¿no? Sí, pero no estaba intentando ser modularista, ¿sí? No, ya. Lo contrario, porque daba la impresión, perdón, esto es casi subjetividad, daba la impresión de que una de las dado también su facilidad, no sé, memorización musical, etcétera, sí, etcétera, que es un caso que podría especularse con que representa un tipo de gramática, no de lenguaje moderno. Quiero decir que casi podría ser una gramática de estados finitos que le permite combinar símbolos musicales, símbolos tal, en los dos laterales, un mecanismo más elemental, pero sin embargo con un resultado no pragmático, con un resultado efectivamente que sería casi un argumento a tu favor, que me sorprende que no haya salido con un resultado aparentemente similar. En fin, no quiero... Sí, no, yo tener un neandertal con otra gramática distinta y que da un resultado similar al que podemos tener. Claro, lo que no hubiera parecido entre todos. Bueno, en fin, claro, no podía traerlo todo, pero que es verdad y también sería interesante ver qué otro tipo de capacidades, por ejemplo, manipulativas, motoras, etcétera, tienen, ¿no? Si de verdad también tienen o no tienen problemas a ese nivel o procesan igual en el sentido... Claro, es complicado, ¿no? Por ejemplo, incluso plantearse si alguien con Parkinson puede hacer nudos es un problema, pero porque hay un problema de manipulación, pero cuidado, no necesariamente eso tendría que implicar que uno no es capaz de entender las secuencias que hay que hacer para anudar, ¿no? En fin, todas esas cosas se pueden analizar experimentalmente, se puede intentar, ¿no? Pero evidentemente la idea va por ahí, ¿no? Utilizar este tipo de trastornos probablemente vistos desde un enfoque diferente al tradicional, que es disociación o no, ¿no? A ver, porque has dicho que no ibas a entrar en el tema de la cultura, pero yo sí que voy a entrar, porque estaba pensando, a ver, supongamos con estos primates que se usan en la investigación, que en un número indefinido de generaciones planteamos una serie de comunidades de aprendizaje colaborativo estilo Brunner, y a mí me gustaría saber la opinión de un biólogo si se podrían crear las contingencias necesarias para que estos primates desarrollaran cualitativamente un lenguaje humano. Ya, bueno. Y que aprendieran a hacer punto de cruz y estas cosas. Bueno, la idea es que el poder o no aprender no depende de que uno se lo enseñe, sino realmente si tu cerebro te permite luego reproducir eso y organizar ese tipo de secuencias. No sería un problema de que eso aparezca espontáneamente, se trata de si uno tiene la capacidad o no de aprenderlo. Pero no es un problema de estímulo, de input, sino es un problema de que probablemente no serían capaces de combinar eso porque en fin, su cerebro no les permite hacerlo. Es que
No sé en qué sentido tú planteas la pregunta. Por ejemplo, eso se ha hecho, es decir... Desde el otro lado de... Se han hecho experimentos... De la biología, claro. ¿Cuál era tu opinión? Bueno, por un lado, en fin, se han hecho experimentos para ver si un mono es capaz de hacer nudo y la respuesta es que no. O sea, eso es algo empírico y la respuesta es no. Es decir, por más que se le ha enseñado, nadie ha conseguido que un mono haga un nudo. Por otro lado, al final yo creo que lo que siempre hay un debate entre lo innato y lo adquirido, que es siempre el problema que surge en estas cosas, ¿no? ¿Qué es innato, qué es adquirido, qué es cultural, qué no? Pero yo creo que intentar que todo recaiga en una cosa o en otra es falso. Es decir, tenemos que tener muy claro que las dos cosas son necesarias. Obvio, pero además que los genes son importantes en ciertos momentos del desarrollo. Son muy importantes al principio, pero luego es los estímulos ambientales los que realmente terminan de configurar el cerebro. Eso es como plantearse que para tener buenos tomates, ¿qué hace falta? ¿Una buena variedad o una buena técnica de cultivo? Pues las dos cosas. Es decir, tú puedes tener una técnica buenísima, pero si la variedad es mala, el rendimiento no será tan bueno. Si tienes una buena variedad pero no la riegas, pues los tomates serán malos. Entonces, este debate es un poco absurdo, en este caso. Hay organismos muy primitivos donde efectivamente, por ejemplo, en este gusano que se utiliza en biología, Canorhabdites elegans, pues todas y cada una de las neuronas tienen asignado un destino concreto y una interconexión concreta y eso está regulado genéticamente. Y el ambiente no hace nada. Pero en este caso, por supuesto, no. Entonces, ¿qué puedo decirte? ¿No? En relación con el sistema computacional, tal como lo hemos defendido aquí, si de verdad la manipulación puede ser un indicio, está claro que un chimpancé no es capaz de hacer este tipo de nudos. Y no es porque nadie se lo enseñe, no es el estímulo, es que su cerebro no les permite planificar y ejecutar, y no es un problema tampoco de manipulación, planificar las secuencias que hay que hacer para que el nudo salga. Claro, pero uno puede pasarse 100.000 generaciones enseñándole a un ratón a anudar y no lo consigue, porque es que hay una cierta limitación, ¿no? El cerebro no es infinitamente plástico, es decir, nuestro cerebro está preorganizado debido a la regulación genética, y eso pasa en todos los organismos. Si no, cualquier cerebro aprendería cualquier cosa. Y entonces, pasadas 100.000 generaciones, pues sí, ¿no? Un ratón podría hacer lo que fuera, pero no va a pasar. Claro.